Ok, fíjense, los salmos y Cristo. Y es interesante cuando así me pongo a pensar cómo, cómo los primeros cristianos enseñaban de Cristo ocupando el Antiguo Testamento. Porque para nosotros es re fácil. Tenemos el Nuevo Testamento, con toda la historia, que murió, crucificado, resucitó. Pero al principio eso no existía. Y ellos enseñaban ocupando el Antiguo Testamento. Era la forma de mostrar al Cristo y al Mesías ocupando el Antiguo Testamento. Es algo que yo admiro porque no creo poder manejar el Antiguo Testamento a ese nivel. Pero vamos a Salmos 110, versículo 1 y el 4, y dice, y aquí está, es un salmo escrito por David, ¿no? Y fíjense lo que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, y la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está jurando que va a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Escrito en los Salmos. Dice cuando comienza ahí la parte en amarillo, ¿no? Que tengo aquí. Jehová dijo a mi Señor. ¿A quién le está hablando? ¿A David o a Cristo? Vamos a Mateo. Lo puse ahí al ladito porque Cristo mismo nos ayuda a entender esto. Y fíjese que esta es la interpretación que nos va a dar Cristo, no yo. Cristo la dio. Fíjese en Mateo 22, versículo 41 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, claro. ¿Qué es lo que pensaba el judío? De que Cristo iba a venir de David. Él les dijo, Cristo les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, no, perdón. Él les dijo haciéndoles una pregunta, ¿no? Una pregunta que tiene una respuesta que cae por su propio peso. Le dice, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, que es aquí, Salmos 110:1? Está recordando este versículo. Entonces, dijo el Señor, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, y aquí nos explica Cristo mismo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Claro, porque recuerden que aquí la pregunta de Jesús era, ¿de quién piensan ustedes que es el Cristo, no? ¿Qué pensáis del Cristo? Ellos le decían que era hijo de David. Entonces acá Cristo le está diciendo, ¿cómo David le va a decir Señor si en el fondo es su hijo? Por orden de jerarquía judía, era claro. David arriba, padre, y si Cristo hubiese sido el hijo real de David, como lo entendían los judíos, David no le podía llamar Señor porque era inferior a él. Pero aquí Cristo le está diciendo, no, el orden es distinto. El que es superior es Cristo. Por eso que David le dice a Cristo, mi Señor. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces yo termino con este versículo, no osó alguno desde aquel día en preguntarle más si ustedes no me preguntan nada. No, vamos a dejar espacio para comentarios. Este es un estudio que yo creo que todos ustedes están buscando versículos, dándole vuelta, porque tiene muchas cosas, muchas aristas. Yo estoy tratando aquí de nombrar solamente algunas cosas que me parecen interesantes. Sobre el mismo párrafo, en Lucas 22:42 nos dice, o 41, disculpen. Entonces, Cristo les dijo, ¿cómo dicen
que el Cristo es hijo de David, aclarando, ¿no? O sea, ellos pensaban que Cristo era el hijo de David, entonces acá le está diciendo, no, en este versículo de Salmos está hablando sobre Cristo. Le está aclarando de que en Salmo 110, el Señor que sale ahí es Cristo. Y al seguir leyendo la lectura de Salmos, versículo 4 dice, y juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No le dice, no dice que Cristo va a ser un sacerdote según el orden de Aarón. No dice que va a ser un sacerdote según el orden o las instrucciones que tenían los levitas. Le dice que va a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Jesús de qué tribu viene? De Judá. ¿De dónde tenían que ser los sacerdotes? De la tribu de Leví. Jesús, sabemos que es sumo sacerdote, pero no por ser de la tribu de Leví, sino según dice ahí, según el orden de Melquisedec, es decir, fuera de la tribu de David, sin ser sacerdote por pertenecer por derecho a una tribu, no por herencia genealógica, sino que porque Jehová se lo juró y Jehová lo ordenó. Aquí dice, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 76, versículos 1 y 2. Fíjense lo que nos dice acá. Dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Y por qué me nombra Salem? Porque claro, fíjense, el nombre de Salem venía ya desde el tiempo de Melquisedec, que era el rey y sacerdote de Salem, es ocupado acá en forma metafórica y siempre decimos que Salem no es Jerusalén. ¿Y acaso no decimos también que Sión está ahí en Jerusalén? Entonces, el judío comprendía esto mucho mejor que nosotros. Y es por eso que Cristo es nombrado, o es, no es nombrado, es mostrado en Hebreos como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a Hebreos, capítulo número 5. Hasta el momento ya vimos la referencia de Melquisedec en Génesis. La vimos en Salmos. La vimos en forma un poco más indirecta por Jesús, porque él referencia el mismo Salmo en donde es nombrado como y jurado por Jehová como sacerdote Melquisedec. Y ahora vamos a ir a Hebreos. Y en Hebreos hay 2 capítulos en donde habla de este tema. Capítulo 5. Voy a empezar a leer. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Se comienza aquí hablando y mostrando lo que hacían el sacerdocio levítico, ¿ok? El sacerdocio de Moisés, el sacerdocio que los judíos conocían. Entonces dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Todo esto está en la ley de Moisés, ¿no? Y ellos lo conocían muy bien. Sabían que el sacerdote también tenía que ofrecer por sus propios pecados. Antes de ofrecer por los del pueblo, se tenía que lavar, se tenía que purificar. Y el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Y quién fue llamado por Dios?
Aquí agrega, como lo fue Aarón. Dentro de la edad Moisés, de la edad mosaica, el que fue llamado como sacerdote fue Aarón. Después los demás fueron por genealogía, por pertenecer a la tribu de Leví. Así tampoco, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo nunca dijo, yo me autohago sumo sacerdote. ¿Qué es lo que dice aquí? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y aquí está recordando lo que ya leímos en Salmos, Salmo 110, ¿se acuerdan? Fíjese lo que dice aquí, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que acabamos de leer hace un momento atrás en Salmo 110. Ahí estaba. ¿Ven? Aquí está lo que acabamos de leer, que ahora se está replicando en Hebreos. Cristo se preocupó de esta parte, ¿no? Cristo referenció este capítulo de Salmos, o este Salmo, y después en Hebreos continúa con el resto de la lectura. Entonces, dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cristo podía ser sacerdote según la ley mosaica? No. Cristo no podía ser un sacerdote según la ley de Moisés, porque no era levita. Cristo era de la tribu de Judá. La tribu de Judá no participaba en el sacerdocio. Por lo tanto, el único ejemplo, y es por eso que dice acá, según el orden de Melquisedec, como lo decía en Salmos, como lo referenció Jesús, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio que no pertenece al sacerdocio de Aarón. Es un sacerdocio que no pertenece al sacerdocio levítico. Es un sacerdocio totalmente fuera de eso, como lo fue Melquisedec. Hebreos 7. Cambiémonos ahora. Miren, vamos a Hebreos 7, porque después del 5, en Hebreos, viene el 6, y después viene el 7, y vamos a saltarnos al 7. Y este capítulo no sigue hablando de lo mismo, vuelve a retomar el tema y nos da más luz. Dice el versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, hasta ahí se acuerdan, ¿no? Lo mismo que habíamos estudiado en el libro de Génesis. Lo mismo, la misma descripción, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Se acuerdan? Volvía de la derrota, de haber ido a rescatar a Lot y todos los bienes de la derrota que habían tenido los otros reyes. Entonces él volvía de rescatar todo esto. Dice el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿Se acuerdan? Abraham le dio el diezmo de todo el botín que había obtenido. Dice, le dio el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente, el nombre de Melquisedec, que dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. ¿Acaso Cristo no es rey de justicia y también no es rey de paz? Hay muchos versículos, hermanos, en las Escrituras que hablan de que Cristo es justicia, de que Cristo es paz. No los voy a nombrar en este minuto, porque si no
se alargaría mucho. Pero para eso hay otro tema gigante que uno puede hacer. Rey de justicia, rey de paz. Ese también es Cristo. Versículo 3. Hablando ahora de Melquisedec. Sigue hablando de Melquisedec y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Algo que para los judíos todavía los tenía muy intrigados. Que ni tiene principio de días ni fin de vida, porque no saben de dónde salió, no saben cuándo partió, no saben cuándo muere. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y dicen de que este Melquisedec fue semejante al Hijo de Dios. No fue el Hijo de Dios. O sea, alguien que cree o puede pretender pensar de que este Melquisedec era Cristo en alguna forma figurativa. No. La Escritura nos habla más adelante cuando Cristo efectivamente estuvo en el Antiguo Testamento, cuando dice que el pueblo de Israel iba por el desierto y golpeaba la roca y salía agua, y esa roca dice que era Cristo, reflejada ahí. Pero acá dice que Melquisedec era solamente semejante al Hijo de Dios. Y dice, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces aquí no sabemos en realidad sin ser cierta quién escribió Hebreos, pero quien lo escribió les dice a los judíos, fíjense, considerad pues, le dice, consideren cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, del cual todos decían que eran hijos de Abraham y que Abraham era el máximo. Y aquí le está diciendo, fíjense, cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ensalzando, obviamente, lo que era Melquisedec, por sobre Abraham. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, es decir, esto es la edad de Moisés, dice, miren, comparemos. Aquí estaba el Melquisedec, donde Abraham le dio los diezmos, y acá el versículo 5 dice, mire, vámonos a la ley de Moisés, y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí hablando de la descendencia de Abraham, habla de como de los lomos, que estaban ahí en los lomos todos sus hijos. Y haciendo la salvedad de que Abraham le dio diezmo a Melquisedec, pero después de Abraham salen estos sacerdotes judíos, de la edad de Moisés, que se dan los diezmos entre ellos, pero dice que figurativamente, la tribu de Leví, los sacerdotes, también dieron este diezmo a Melquisedec, reconociendo de que este Melquisedec era por sobre todos los otros sacerdotes de la ley mosaica. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada, ese es Melquisedec, no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, Abraham era el que tenía las promesas de aquel pueblo grande que iba a haber. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por eso que Melquisedec aquí está puesto por sobre Abraham. Aquí el escritor le está diciendo a los judíos, ustedes ensalzan de Abraham, que es el mayor de todos, el padre de todos. Pero acá le está diciendo que había uno mayor que Abraham, y ese era Melquisedec. Al decirle esto, dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El mayor bendijo al menor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Claro, los judíos todavía creían que Melquisedec, algunos creían que todavía vivía. Versículo 9. Pero hay otra cosa, Melquisedec sigue siendo sacerdote para Dios. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque después iban a ser Leví, la tribu de Leví, después de Abraham. Entonces él dice, bueno,
La tribu de Leví, como decía el versículo 5, acá todavía estaba en los lomos de Abraham, una forma figurativa de que aún no nacían, pero estaban dentro de Abraham. Entonces acá dice el escritor, en una forma figurativa, la tribu de Leví, los sacerdotes, también le pagaron diezmo a Melquisedec. Versículo 10. No, sí, ya lo leí. El once. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés, bajo el sacerdocio de él. Dice, si pues la perfección fuera por ese sacerdocio levítico, que vino mucho después, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, al leer este versículo, los judíos conocían mucho mejor toda la historia que yo les conté, por eso partí con un título, Un largo camino, porque acuérdense que partí desde Aarón, y ahora ya estamos acá en Hebreos. Y este versículo, para los judíos, les cayó más claro que yo creo que a todos nosotros. Pues nosotros tenemos que estudiarlo, ellos ya era parte de su ADN, de su vida. Fíjense lo que, voy a leer nuevamente aquí, recalcado en amarillo, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Había una necesidad. Había una necesidad de hacerlo. Y aquí nos está mostrando de que el sacerdocio de Cristo no es según el sacerdocio levítico. El sacerdocio de Cristo no es una continuación del sacerdocio arónico. Sacerdocio arónico como el sacerdocio levítico. Aarón, los levitas, es lo mismo. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, claro, ¿por qué es cambiado? Porque no es una continuación del sacerdocio de Aarón. No es una continuación. Por eso el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio. Ahora con un sumo sacerdote que no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver con el sacerdocio. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque el sacerdocio arónico ya no continúa. Ya no existe. Y es por eso que hay que cambiar la ley. Y es por eso que le está diciendo a los judíos de que hay un cambio de ley, de que la ley de Moisés que ellos habían seguido hasta el de esos días, ya no corre más. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Quién es ese? Cristo. Está hablando, ¿no? De Cristo. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nunca nadie sirvió al altar. Los de la tribu de Judá no podían servir al altar, no podían tocar ahí, hacer nada. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nunca se nombró a la tribu de Judá para cumplir labores de sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Melquisedec, fuera del judaísmo, fuera de la tribu de Judá, mucho antes. Ahora aparece otro sumo sacerdote de la misma manera, fuera de la tribu de Leví, fuera del sacerdocio arónico. Y es por eso que dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
¿Se acuerdan que yo hace un momento atrás y he ido insinuando por ahí entre medio de que el sacerdocio de los levitas llegaban a ser sacerdotes por herencia, por genealogía? Porque así era. Todos los que nacían de la tribu de Leví eran sacerdotes y estaban para ministrar en el templo. Y acá nos está diciendo la Escritura claramente de que, dice, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque los levitas eran sacerdotes por descendencia, no por un derecho ganado, no por haber cumplido en algo y poder ser levita y poder ser sacerdote, no, era por descendencia, por eso dice acá, la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 17. Pues se da testimonio de Él. ¿Cuál es ese Él? Cristo. Pues se da testimonio de Cristo. Lo que habíamos leído en Salmos 110. Nuevamente aquí aparece en Hebreos. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué es lo que le está diciendo con eso? Todo el mandamiento del sacerdocio dice que ha abrogado. Ya no hay más sacerdocio arónico, no hay más sacerdocio levita, sino que todo eso queda abrogado, se acaba. ¿Por qué? Porque era débil e ineficiente. Ya lo habíamos leído antes, que los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propias culpas, tenían que ellos limpiarse antes de hacer cualquier cosa, y tenían que hacerlo siempre y repetitivamente. Acá el versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento, porque ahora aparece un sumo sacerdote que no tiene nada que ver con la estructura de los sacerdotes de la edad mosaica. No tiene nada que ver con la estructura de los sacerdotes que tenían los judíos hasta ese momento. Parece que me va a faltar bebida, ¿eh? Permiso. Bautice la Coca-Cola por si acaso. Versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Vamos recordando nuevamente Salmo 110. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cuáles? Los levitas. Porque claro, porque era por la descendencia. En cambio acá dice, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110. Entonces acá está diciendo, ¿no? Los otros sacerdotes, los levitas, eran por descendencia, por genealogía. En cambio, este sacerdote, este sumo sacerdote, Cristo, fue jurado por Dios de que iba a ser sumo sacerdote, aparte y fuera de todo el sacerdocio de Arónico. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues acá está diciendo, mira, los otros, los levitas, esos morían, nacían, morían, nacían, morían. En cambio este es para siempre y permanece para siempre. Y además agrega el versículo 24, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, no tiene que ofrecer más sacrificios. Él ya no está sucio. Él no es sucio para ofrecer sacrificio. Él no tiene que limpiarse. Y dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por tanto, hermanos, si nosotros nos acercamos a Cristo, como dice acá, dice que nos puede salvar. Y dice que lo puede hacer perpetuamente, nos puede salvar para siempre, viviendo siempre para interceder por ellos, en otras palabras, por nosotros. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, claro, nos convenía mejor que los sacerdotes levitas. Este sumo sacerdote
Nos conviene porque no pertenece a la tribu de Leví y es un sacerdocio que fue jurado por Dios y no por descendencia. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, y fíjense, hecho más sublime que los cielos. ¿Acaso los cielos no son grandes? ¿No son gigantes? ¿No son increíblemente hermosos? Para los que viven en región, provincias, pueden ver esos cielos. Acá en Santiago no podemos. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ir al norte, y a mí me ha tocado muchas veces ir al norte, y en la noche tú te paras, apagas todas las luces alrededor, fuera de lo que son los pueblos y las ciudades, y es increíble la magnificencia de las estrellas, de la Vía Láctea sobre uno. Da la sensación que se te va a caer encima. Quienes son insisto, quienes son fuera de Santiago lo pueden disfrutar. Acá en Santiago no se puede. Pero bueno. Ok. Versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de la época de Aarón y de los levitas, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, aquella de Salmo 110 que habíamos leído, que juró el Señor, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo Cristo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, ustedes pueden ver que nos muestra claramente de que Cristo es un sacerdote superior, distinto, que no pertenece al sacerdocio arónico, que no pertenece al sacerdocio de Leví, sino que es fuera de eso, un sacerdocio totalmente aparte, a semejanza de Melquisedec, porque Melquisedec era antes del sacerdocio levita. Cristo también es fuera del sacerdocio levita, perteneciendo a la tribu de Judá, no teniendo nada que ver con el templo, nada que ver con la administración del sacerdocio. Él es nombrado no por descendencia, no por haberse ganado un premio, sino que es nombrado por Dios con juramento de ser sacerdote para siempre, tal cual como lo decía en Salmos 110. Resumen. Cristo es rey de paz y justicia. Por eso que hace la similitud del escritor con Melquisedec, rey de paz y de justicia. Cristo es sacerdote por juramento de Jehová. Melquisedec fue nombrado por Jehová como sacerdote. Cristo no viene de David. Cristo es antes de David. Como se lo aclaró Cristo a los que le preguntaban, y cuando leímos ahí en Mateo, Cristo le aclaró de que Cristo es antes de David y no después de David. Cristo no viene de los levitas, Cristo viene de la tribu de Judá. Cristo no es según el sacerdocio arónico o de los levitas. Melquisedec era antes de los levitas, mucho antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No sé si mucho antes, pero antes. Y Cristo cumple con el sacerdocio de Melquisedec, porque es primero, mayor y antes que el sacerdocio judío. Cristo es antes. Cristo, recuerden que Cristo está antes. En el principio, Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, viendo todo esto que les he mostrado, que he traído para ustedes, hay muchas cosas entre medio que las tuve que omitir, muchos versículos que los tuve que sacar para poder tratar de condensar un tema en un tiempo razonable. En realidad no sé cuánto tiempo llevo. Llevo harto. Ok, no me había dado cuenta. Pensé que me iba a demorar un poco menos. Último versículo, Apocalipsis 1, 5, 6.
Y fíjense lo que dice este versículo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Melquisedec era rey y sacerdote. Los levitas no eran reyes, no tenían tierra. Cristo sí es rey. Cristo sí es nuestro sumo sacerdote. Y a nosotros dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Un sacerdote levita no podía hacer eso. Pero Cristo sí, porque Cristo no es un sacerdote levita. Por lo tanto, les hago la pregunta. Entonces, ¿a qué tipo de sacerdocio estamos respondiendo nosotros? ¿A qué tipo de sacerdocio fuimos llamados? No a levita, está por claro. Fuimos llamados al sacerdocio de Cristo. Y que es según el orden, como dice la Escritura, el orden de Melquisedec, jurado por Dios, puesto por Dios, fuera de la ley de Moisés. Por lo tanto, nosotros no nos podemos considerar que somos sacerdotes que reemplazamos a los levitas. No somos una continuación del sacerdocio levítico. No, nosotros somos un sacerdocio aparte, distinto. No somos continuación del sacerdocio levítico. Somos del sacerdocio de Cristo, que es fuera del sacerdocio levítico, un sacerdocio distinto jurado por Dios. No por descendencia, sino que jurado por Dios.